efecto Milei o es la economía desarmada que se terminó desnudando el día después de las elecciones cuando le cumplen la promesa al fondo antes de que ponga los fondos o la plata, digamos, de la devaluación que el fondo tanto reclamaba? ¿Qué pasó? En abril de este año Argentina entró en una nueva crisis cambiaria. El blue había saltado, el Banco Central perdiendo fuertemente reservas. A partir de entonces, yo diría, desde ahí hasta acá nunca pudimos abandonar esta crisis cambiaria. Es la cuarta Alberto Fernández, la primera fue en octubre del 2020, la otra en enero del 22, después la salida de Guzmán. Y la particularidad de esta en que nunca pudimos salir, se empezó a contener la brecha cambiaria con una hemorragia interna muy importante en el Banco Central, venía perdiendo casi 3.000 millones de dólares. Se cayó el acuerdo con el fondo, se intentó renegociar el programa, eso no se logró, llegó un entendimiento técnico. Uno decía, bueno, ¿y qué es este entendimiento técnico? ¿El ministro viajó a Washington? No. ¿Tenemos foto? No. ¿Tenemos programa? No. ¿Tenemos dólares? No. Entonces, ¿tenés acuerdo? Yo diría no. Faltan unas cositas, eventualmente va a venir en los próximos días, pero hay que verlo. Pero el acuerdo hasta acá no había llegado. Ese entendimiento es una especie de, yo lo llamo bote de salvavidas para un programa que había naufragado. El plan llegar había naufragado, pero bueno, estaban intentando el gobierno y el fondo que llegue a la otra orilla. La brecha cambiaria en el último mes se empezó a tensionar nuevamente. Esa brecha que en abril de 85 se fue a 125 hizo bajar la candidatura de Alberto Fernández cuando entramos a la crisis. Se había estabilizado la zona de 80-90 en el último mes y medio, ya cuando nos empezamos a acercar a las elecciones sin ese acuerdo con el fondo, en este bote salvavidas, la brecha empezó a ser 85, 90, 95, 100, 110. Ya se veía la tensión entre el dólar blue entre el dólar blue, el contado dólar con el MEP oficial. y el oficial. O sea, la brecha entre los dólares libres y el oficial. Y ya el resultado de las primarias del domingo, un resultado de tercios, que tal vez era el escenario menos esperado, hizo, yo digo, que este bote salvavidas se dé vuelta en el agua. O sea, para vos volcó. Sí, efectivamente. Y te digo por qué volcó. Porque esto se ve en la micro, se ve en el día a día, en los empresarios y demás. Hoy la economía no tiene precio del dólar. Nadie sabe cuánto vale el dólar. Bien. Es un barrilete cósmico. Lo hemos hablado acá. El dólar en la zona de 500, cuando habíamos entrado en la crisis, decimos, es un dólar estratosférico. Abril. De abril a julio, ese dólar que estaba allá arriba, por eso nos invaden los chilenos, los paraguayos, los brasileños, porque es altísimo. Ya estaba en la estratosfera. ¿Cuál era el riesgo? Si el plan llegar tenía más complicaciones, el dólar de la estratosfera se iba al espacio exterior. Hoy está en 730 porque bajó un poco. ¿Qué es 730? Estás en el espacio exterior. Entonces, cuando yo digo esto efectivamente volcó, en esta semana la Argentina está con una especie de vuelco macroeconómico. No nos damos cuenta, pero estamos adentro de algo que está volcando. ¿Y esto cómo se ve en el minuto a minuto? Nadie sabe cuánto vale el dólar. Nadie sabe cuánto valen los precios. Hay precios que saltaron 10, 20, 30 y más por ciento. Precios de mayoristas, precios de minoristas. Toda la economía está sin precios. Desde el pan, pasando por los lácteos, la carne o en su defecto los artículos de construcción. Exactamente. O sea, esto ya afectó a la mesa de los argentinos, que esta es una novedad. Desde hace un mes y medio, 2 meses, en este bote salvavidas que veníamos remando, están todas las importaciones ya bloqueadas y en esta semana directamente autorizaciones cero. O sea que el mercado está parado. Parado. El abastecimiento, sobre todo de la cadena productiva de la parte de bienes, la industria, está automáticamente paralizada. Por eso estamos en una situación muy compleja y esta es la turbulencia que estamos sintiendo. O sea, el barco volcó y la economía se rompió. La economía empieza a transitar una baja, una recesión mucho más abrupta, porque ya venía por la sequía, la falta de dólares, la alta inflación en un proceso contractivo, y este fenómeno la deja casi en una especie de punto muerto, en una caída libre. Y del otro lado, ¿qué hace la economía? Casi caída libre. En esta semana es una semana... Gráfico, digamos. Pongamos el cuadro, uno de los 2 cuadros que tiene que ver con la producción. Después nos metemos de lleno en el tema inflación, que es casi el correlato, porque es el escenario de estanflación perfecto. Es una agudización del cuadro estanflacionario de Argentina, efectivamente. Vos, cuando hablas del crecimiento económico, es esto lo que vos decís. Lo primero que tienen que entender la gente, y esto es muy importante para el próximo gobierno, porque uno dice, tenemos un problema de sequía. No, tenemos un problema de sequía dentro de una economía rota, vamos a decirlo así, Paulino, que desde hace 12 años no crece. Desde hace 12 años el nivel de actividad está igual, con mucho más gente. Y eso explica por qué aumenta la pobreza en la Argentina. Espera, si nos paramos, vos me ayudás a entender ese cuadro y explicamos el otro rápido para poder hacerlo. ¿Esto qué significaría? Este es el nivel de actividad, es el nivel de producción de bienes y servicios de toda la economía. En los últimos 10 años la economía tuvo más tiempo de caída que de crecimiento. Efectivamente, ahí tenés la pandemia. Y si sumamos la producción de todos los bienes y servicios de todas las empresas,
este es el nivel de producción, es el PBI, es el nivel de actividad. Entonces, vos fíjate, en el 2012, ¿qué pasó? Tuviste una sequía. Primera crisis. Segunda, 2014, una crisis cambiaria. Volvés a caer. Te quedaste sin dólares y devaluaste. Correcto. Tercera, te quedaste sin dólares y devaluaste a fin del 2015. Sí. Cuarta, sequía más crisis cambiaria, doble shock y el problema político del 2019, y ahí tenés la pandemia. Recuperación post-pandemia, y allá ya se quedó sin nafta el programa económico del actual gobierno a mitad del año pasado y cambiamos el ministro de Economía. Que lo cambiamos por mucho menos de lo que le está pasando a Massa hoy. Bueno, Dicho sea de ahí paso. empieza la recesión, tuviste un veranito, hay una amortiguación transitoria y esa es línea punteada lo que está transitando la Argentina en el 2023. Crecimiento acumulado de 12 años, 0. En el medio tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6 recesiones en 12 años. Tenemos un problema. O sea, la sequía desnuda una economía enferma. Vamos a la inflación. Déjame decirte y de ahí vamos a la inflación. Esos puntos rojos que ven ahí abajo. 12. Crisis cambiaria. 12 crisis cambiarias en 10 años. En 12 años. La primera, ¿sabes cuándo fue? En octubre del 2011. Y ahí se puso el cepo. ¿Sabes cuánto eran las reservas en el año 2003? 2003. 10.000 millones de dólares. En el año 2007 eran 40.000. Recompusimos 30.000 millones y había 40.000 en el año 2007. En el año 2011 ya eran 22, perdimos 18. En el año 2015 ya eran negativas. O sea, y acá tenés las 5 crisis cambiarias desde que pusiste el cepo hasta el cambio de gobierno acá. 3 crisis cambiarias en el 2018-19 y Alberto ya va a 4 crisis cambiarias. ¿Sabes cuántos son las reservas hoy? Negativas 10.000. O sea, eran 30.000 positivas en el 2007. 2003 me quedo, 10.000 millones de De reservas. 10.000 te vas positiva, a 40.000. Vas a 40, empezás a bajar y ahora estás en Desde menos ahí 10. hasta acá, el primer mandato de Cristina Fernández perdió 18.000 millones de dólares. El segundo perdió 22.000. El de Macri recompuso 15.000, el de Alberto perdió otros 20.000. Ahí tenés 12 crisis cambiarias y atrás tenés el problema inflacionario, atrás del problema cambiario. Y ahí vamos a la inflación, que es la otra placa, para ayudarnos a comprender, porque todo esto tiene que ver con la inflación. Para que la gente entienda, si eso no crece, eso que veíamos recién, la pobreza va en aumento. Y esa es la pobreza que pasó de 25 a 43 que está hoy en la Argentina. O 50, depende. Yendo para 50. Exacto. Yendo para 50. O sea, duplicando los valores en 10 años. Esto en la inflación no se ve todo, pero la primera parte es la salida de la convertibilidad. Y las bolas verdes y rojas, ¿sabes lo que es? Es la devaluación mensual. Cuando es rojo, los puntitos rojos son los saltos devaluatorios. Esta primera parte acá es cuando salimos de la convertibilidad. Que de 1 se fue a 1,40, de 1,40 a 2,5, 2,5 a la zona de 4, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, acá está todo el proceso de aceleración inflacionaria. Acá tenemos la devaluación de enero del 2014, la del 2015, a diciembre del 2015, la del 2018-19, y fíjate dónde estamos ahora, allá arriba. En el gráfico no entra toda la imagen, pero estamos allá arriba en 113% de la inflación interanual. Digamos, entonces, ¿qué es? Ahí lo están corrigiendo. Impresionante, gracias al equipo de producción. O sea que acá lo que tenés es la principal inercia inflacionaria y devaluatoria, ambas combinadas desde el 91 por Todas lejos. las crisis cambiarias terminan con saltos devaluatorios y el proceso de inflación se agudiza. Entonces, si el estancamiento se profundiza, la inflación se profundiza, el cuadro inflacionario se profundiza, cada vez somos más pobres. Pregunta, ¿dónde está la bola roja allá? No está. Se nos fue la inflación. Tenemos un problema. Y esto, claro, esta semana, ¿qué sucedió? Devaluamos 22%. Para una economía que venía inflacionando 7-8% por mes. Entonces esto va a soltar mucha inflación. Fíjate la devaluación de enero del 2014. Esto lo ves subiendo. ¿Sí? Nos acabamos de meter en un régimen de 2 dígitos de inflación mensual. O sea, arriba de 10% agosto en adelante. Sí, la pregunta es hasta cuándo, cómo, qué vamos a hacer. Congelamiento de nafta con congelamiento de tarifa y de precios. ¿Puede llevar una idea de...? Estamos congelando precios desde hace 10 años. Sentate que te hago la última. Gracias por esto. Y perdón. La transición solo depende del acuerdo con el fondo y de una especie de respirador y de oxígeno hasta diciembre y que ahí aparezca un plan. Muy buen punto. Acá tenemos que conectar dos cosas. El plan llegar volcado, que es esto que estamos viviendo en esta semana de hoy, con lo que llamamos la fase taller a la cual hay que meter en esta economía para empezar a repararla y eso empieza en diciembre. De acá a diciembre tenemos casi 120 días. Es una eternidad. Y este es el desafío político y económico. ¿De qué depende conectar esto? Necesitas al fondo un programa
necesitas un acuerdo, el programa, dólares y mucha responsabilidad política. Digamos, ¿por qué? Porque vos estás ante una crisis cambiaria que responde a un problema económico y político en simultáneo retroalimentándose. Si la política no hace los deberes con las señales, con los mensajes, con los acuerdos, con la cooperación o no, digamos, esto va a retroalimentarse y va a seguir espiralizando. Y la actividad va a caer más y la inflación va a ser más. Del otro lado tenés que hacer los deberes económicos. Necesitas el acuerdo, necesitas los dólares, necesitas a los empresarios, a los sindicatos, estabilizar la economía, etcétera, en un esquema de transición. Porque está claro que vos hoy no podés meter a la economía en el taller porque tenés las elecciones. Pero de alguna manera la tenés que conectar. Esto es lo que está hoy en juego en la Argentina. Gracias, Esteban. Enorme placer. Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. Elio. Bueno, vamos a volver.